Bueno, estamos ya en mi tramo final. El gusto de siempre saludarlo, Gustavo. Hugo? Buenas noches. Como todos los días he hecho un vistazo a los paneles. Sí. Veo que prepararon con Nicolás Bocache. Están muy bien pertrechados para hacer un muy buen programa. Sí, hay muchas cosas que nos van a sorprender esta noche, definiciones judiciales que nos van a sorprender y bueno, vamos a meternos de lleno también, como lo venimos haciendo durante toda esta semana, en el debate por una reforma que ya empieza a generar en distintos sectores productivos, empresariales, gremiales, fuego cruzado y una advertencia sobre una reforma que puede herir a varios sectores, ¿no? Sí, ya ayer dijeron que no iba a perjudicar a ningún sector y surgió la gente del vino. Sí. La provincia... Bueno, los propios gobernadores aliados a Cambiemos, el gobernador de la provincia de Mendoza, está poniendo el grito en el cielo, lo que ha dicho la gobernadora de Tierra del Fuego, que prácticamente habla de disolución del estado de Tierra del Fuego si se aplica. Y hoy un eso, poquito ¿no? cambió, dijo, si hay algo que podemos mejorar, lo vamos a hacer atendiendo justamente a lo que se dijo de Tierra del Fuego. A veces pienso que es un señuelo. Es decir, que dan una cosa que saben que es un horror, porque eso se tienen que dar cuenta que es un horror, decir que el vino es insalubre, en el país del vino. En el país del vino, pero ¿a quién se le puede ocurrir? No, es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir? Entonces después dicen, no, nos arrepentimos, en realidad no pensamos que el vino es insalubre y vamos a quitar el impuesto. Y entonces dan cosas para que le firmen otras que son muy peligrosas. Hay que estar muy atento al Parlamento que se viene. Yo me pongo atento al programa. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Gustavo. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te muestran, lo que otros a diario te ocultan y no te informan de esta realidad, aquí te lo mostramos para que estés bien informado y clarificando información. Enseguida nos vamos a meter con estos temas que estábamos anticipando, pero antes les quiero adelantar por el caso Santiago Maldonado. Está retomando la investigación el doctor Gustavo Geral, el juez a cargo de esta investigación. Y en las últimas horas, atención con este dato porque es muy importante, mientras el gobierno y los medios oficialistas están queriendo dar por cerrado el caso Santiago Maldonado y presionan al juez para que dé por cerrado, para que no investigue a la gendarmería, para que todo parezca un accidente, para decir que Santiago Maldonado se ahogó, producto, vaya a saber por qué, porque tenía ganas de cruzar en un río que no conocía, en un agua helada, en un territorio desconocido, y el juez Gustavo Geral en las últimas horas ha comenzado a tomar resoluciones que tocan a la gendarmería, que tocan a los gendarmes. Ha pedido que se abran, el juez Geral, los celulares del subalférez Echazú y de los gendarmes que lo estuvieron acompañando a la vera del río. Quiere saber precisamente el juez Geral, primero, por qué borró algunos mensajes el subalférez Echazú, con quién se comunicó el gendarme Echazú antes del 1 de agosto y después del 1 de agosto. Y además, un dato muy importante, quiere saber el juez Geral, a través de la geolocalización del celular de Echazú, dónde estuvo Echazú, después de producido la represión ilegal en la comunidad mapuche. ¿Dónde fue? ¿Por qué se apartó tantos kilómetros de la comunidad? ¿Por qué volvió a su cuartel a las 5:30 de la mañana? Comienza el juez Geral a tocar a los gendarmes que produjeron la muerte de Santiago Maldonado allí. Y es de esperar que el juez Geral, pese a las presiones que recibe políticas y de la propia justicia, avance en esta investigación. Porque hay muchas preguntas sin respuestas en estos momentos. Por sobre todas las cosas, por la actuación de estos gendarmes, de Echazú, del subalférez Gómez, de otros que estuvieron allí. Hay mucho por saber y hay muchas preguntas sin responder, reitero, que el juez, a través de esta apertura que ha pedido de los celulares de los gendarmes, ha comenzado hoy a direccionar esto sobre la gendarmería. Mientras siguen las mentiras
Es impresionante cómo siguen mintiendo en torno al lugar donde encontraron. Hoy han refritado información vieja. Ayer nosotros mostrábamos la declaración oficial del prefecto Tartu que indicaba cómo había sido encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, que no había un pozo donde fue encontrado, que el agua era cristalina en el momento de otras, y hoy vuelven a refritar información mentirosa, falaz sobre eso, y no prestan atención a la información oficial, a lo que ha dicho un prefecto que tuvo a su cargo, el prefecto que tuvo a su cargo el rastrillaje que finalmente encuentra Santiago Maldonado. Es increíble. Quieren cambiar la dirección de los hechos con mentiras. Es increíble realmente. Es bochornoso, es vergonzoso cómo desde medios que tienen que estar bregando por la verdad se miente porque quieren tapar el accionar de un grupo de gendarmes o también de los jefes de gendarmería que deberán dar explicaciones sobre lo que ocurrió el 1 de agosto en la comunidad mapuche. Entonces, es importante la acción del juez Geral. Reitero, espero que el juez Geral se anime a investigar pese a las presiones políticas y judiciales a las que es sometido en estos momentos. Esperemos que profundice la investigación, porque no solamente hay una familia que espera una respuesta, hay miles y miles y miles de argentinos a lo largo y a lo ancho de este país que queremos una justicia independiente de verdad y que dé respuestas frente a una muerte dudosa como es la de Santiago Maldonado. El primer título: hay una campaña del miedo, dijo el jefe de gabinete Marcos Peña. ¿Por qué? Porque han comenzado de distintos sectores judiciales, empresariales, gobernadores aliados a advertir sobre ciertos aspectos de las reformas presentadas esta semana por el gobierno nacional. Esto es tierra liberada, lo dijo la jueza María Romilda Servini de Cubría, que tuvo un misterioso robo el fin de semana en su vehículo particular, que además denuncia nuevamente otras acciones. Y el durísimo dictamen, que más que un dictamen se parece a realmente un manifiesto político de un fiscal ante la Cámara, del fiscal Moldes, que tituló "No fue magia, fue corrupción", pero que enseguida vamos a apelando a más que un dictamen de un fiscal, parece un manifiesto político. Muy bien, nos metemos ya de lleno. El paquetazo anunciado por el gobierno esta semana, que lo hemos estado debatiendo, que lo vamos a seguir debatiendo con las distintas voces de la Argentina en esta noche, ha comenzado a producir los primeros cortocircuitos entre el gobierno y hasta con sectores aliados. Se han quejado desde la propia provincia de Mendoza, los vitivinicultores, Roxana Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, y también sectores de la justicia. Hoy el propio Lorenzetti salió al cruce del ministro Garabano. Ayer lo había hecho nada más ni nada menos que el juez federal Claudio Bonadío. Hasta el juez Bonadío se animó ayer a criticar aspectos de esta reforma judicial al gobierno. Bueno, hoy surgieron ya desde el propio sindicalismo Héctor Daer, que salió al cruce de la reforma laboral. Mientras tanto, el jefe de gabinete Marcos Peña dijo: hay una campaña del miedo contra la reforma laboral. También transmitir tranquilidad. Hemos visto muchas cosas que han circulado de campaña de miedo, que la verdad que a veces hasta nos reímos porque son realmente disparatadas. Lo que se está haciendo como propuesta y que se está dialogando con la CGT, en primer lugar, antes de proponerla públicamente, es
trabajar sobre aquellas cosas que fomenten la creación de empleo en la Argentina. Un rubro que tenemos que encarar en general tiene que ver con lo que dicen la litigiosidad, o básicamente, traducido de otra forma, la mafia que muchas veces se ha generado por los juicios laborales, que terminan generando millonarias ganancias para algunos abogados. Nosotros obviamente defendemos los principios de nuestro derecho laboral que cuidan y protegen al trabajador, pero lo que se ha visto en los últimos años es otra cosa. El jefe de gabinete, Marcos Peña, respondió hoy uno de los secretarios generales de la CGT, la primera versión oficial de esta reforma laboral, Héctor Daer, que dijo en declaraciones, vamos a leerlas: nosotros cedimos mucho, somos los que más impacto recibimos cuando el salario del trabajador, de pagar un 3 o un 4% de tarifas, pasó a pagar el 15%. Los trabajadores ya dieron mucho y si la economía hay que readecuarla, los sectores más vulnerables son los que tienen que ser los beneficiarios. Bueno, esto es lo que ha dicho, Advierte Héctor Daer: los sectores del trabajo ya hemos dado mucho, que el peso de la reforma caiga sobre otros sectores. En la CGT están, salvo esta expresión de Daer, analizando en profundidad, también en reuniones con legisladores de la oposición, el paquete, y con asesores legales, el paquete de reformas laboral. Por el momento, lo primero que han leído no gusta, y los asesores de la CGT, los asesores laborales, le han dicho: es una reforma a la brasileña que no puede pasar porque, salvo 2 o 3 cosas, es perjudicial y retrógrada con respecto al trabajador. Así que habrá que ver y esperar para la semana próxima seguramente una declaración ya de la CGT en forma oficial. Mañana, atención, porque mañana va a haber un acto en la CGT promocionado por Pablo Moyano, que del sector más duro de la CGT, el más combativo, el que se opone a esta reforma, y mañana puede dar algún discurso en esta línea de oposición a la reforma laboral, el propio Pablo Moyano. También hoy, desde el radicalismo, a través de su Facebook, salió a advertir sobre esta reforma el diputado nacional Ricardo Alfonsín. En su sitio oficial dijo: la reforma laboral y la Unión Cívica Radical. ¿Han visto los términos del proyecto de reforma laboral?, se pregunta el diputado Ricardo Alfonsín. ¿Cómo es posible que no se difundan mis opiniones? Quiero brevemente consignar aquí las primeras, no por mí, sino para que se sepa que no todos los radicales, ni mucho menos, pensamos igual últimamente. De ser cierto los adelantos de la prensa, es imposible que la Unión Cívica Radical acompañe muchos de sus artículos. En realidad, así debería ser. Pero como últimamente las cosas están medio patas para arriba, no sé. Pero hasta que el proyecto llegue al Congreso, la Unión Cívica Radical debe aclarar que no participó y nada tuvo que ver en la elaboración del mismo. No puede pasar ni un día más sin que la sociedad lo sepa. Además, por lealtad con los aliados, debemos sugerirle que lo revean. No solo es injusto, es un remedio peor que la enfermedad. Como para suavizar me dicen: pero mirá que es gradualista, ¿eh? ¿Y eso es tranquilizante? Eso no quiere decir que se avanzará más en ese rumbo. Seguiremos. El diputado nacional Ricardo Alfonsín, que ya desde el radicalismo también se para de antemano y le está pidiendo al Comité Nacional del Radicalismo que diga que no tuvieron nada que ver en la elaboración de esta reforma laboral. El radicalismo está empezando a vivir lentamente. Ayer lo anticipábamos, ayer se lo mostrábamos, las reacciones que se produjeron por el tuit de Elisa Carrió
que obligaron que por primera vez en mucho tiempo se despertara el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y sacara un documento reivindicatorio de la figura de Raúl Alfonsín. El próximo domingo va a haber en la provincia de Santa Fe un foro de radicales autoconvocados, de muchos radicales de renombre, en el pasado y en el presente, que se autoconvocan representando a todas las provincias, domingo y lunes en la provincia de Santa Fe, para advertir sobre el papel del radicalismo pegado al gobierno de Mauricio Macri. Y hay sectores del radicalismo que comienzan a pedir que haya una diferenciación con el gobierno de Cambiemos. Habrá que ver qué pasa en Santa Fe de domingo y lunes y seguiremos informando. Bueno, sorprendió hoy un dictamen del fiscal de Cámara Moldes, bajo el título No fue magia, fue corrupción, que más que un dictamen de un fiscal parece ser un documento político. Mire lo que dice en sus principales tramos el dictamen del fiscal Moldes. Los números impresionan y se hace difícil para el ciudadano común comprender la cuantificación del robo. Se refiere a la obra pública, ¿no? Estamos hablando de cuantiosas y descomunales sumas de dinero público que nada por aquí, nada por allá, por arte del teje, maneje y escamoteo, entre coimas y tajadas se evaporaron de las arcas del Estado para ir a llenar los bolsillos de una pandilla de malandrines y deshonestos. Así califica Molde al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pandilla de malandrines y deshonestos. La asociación delictiva estaba integrada por empresarios y funcionarios que defraudaron al Estado. En esto, Molde es el primero en la justicia en hablar en empresarios, pero no da nombres, porque en las causas por manejo de la obra pública no se está investigando a empresarios, salvo uno solo, Lázaro Báez. Pero recordemos que aquí se pidió por parte de la propia expresidenta y se dio a conocer una larga lista de empresarios, algunos cercanos actualmente al poder, pero que la justicia no accedió a que se investiguen toda la obra pública durante los 12 años del gobierno, todos los empresarios. Fíjese en este aspecto también ayer, el juez Bonadío dijo que va a ser imposible realizar en la Argentina un lavallato, como ocurrió en Brasil, que no están dadas las condiciones de la justicia de la Argentina para realizar una investigación tan profunda como hizo Brasil. Y uno se pregunta por qué no ocurre eso en la Argentina. ¿Por qué no quieren los fiscales? Me pregunto. ¿Por qué no quieren los jueces? ¿Por qué no quieren citar a empresarios? ¿Por qué no quieren abrir una caja de Pandora? Me pregunto. ¿Por qué se dice que en la Argentina ahora, cuando recordemos que fue el propio gobierno, el propio ministro Garabano, el que viajó a Estados Unidos, el que estuvo en Brasil, se decía que se iban a traer todas las pruebas, y ahora un juez federal dice que no será posible el lavallato en la Argentina? Y la verdad que los argentinos nos quedamos con ganas de saber quiénes fueron los corruptores y quiénes son los corruptos, quiénes pagaron coimas, quiénes recibieron. Pero siempre hay dos lados del mostrador, como pasó con los bolsos de López. ¿Y esa plata de dónde venía? ¿Quién se la dio? ¿Es cierto que desaparecieron algunos fajos de dinero termosellados que podrían conducir a la ruta del dinero? Digo, nos quedamos con ganas de saber más. Nos quedamos con ganas de saber quiénes son los que del otro lado dieron esa guita. Obviamente que se tiene que condenar y que todo corrupto tiene que ir preso. Pero siempre hay de los dos lados del mostrador. Bueno, seguimos con lo de Moldes. El juez seleccionó a quienes, el juez seleccionó a quienes configuraban el Estado Mayor de una sociedad conformada para delinquir,
pero ellos no hubieran podido avanzar sin el concurso de una codiciosa y disciplinada tropa auxiliar. Y remata el duro fiscal de Moldes: quedarnos con el medio mundo lleno de mojarritas mientras el tiburón sigue nadando en aguas abiertas. ¿Se refiere a la expresidenta Cristina Kirchner? Porque muchos preanuncian que está pidiendo directamente el fiscal Moldes prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dice: quedarnos con el medio mundo lleno de mojarritas mientras el tiburón sigue nadando en aguas abiertas. Un poeta. Un poeta prácticamente, ¿no? Leopoldo Moró, ¿qué consideración le despierta este dictamen del fiscal Moldes? Mira, si yo no supiera y no conociera quién es Moldes, hasta podría quedar engañado como cualquier ciudadano por toda esta sanata que ha hecho en ese panfleto. Pero lo concreto es que voy a tratar entonces de decirle a la gente quién es Moldes. Claro. Moldes es el que le entregó el pasaporte a Monser Alcázar, un traficante de armas que vino a la Argentina allá por el año 96, 95. Moldes es socio de Bonadío, los dos eran subordinados de Corach. Moldes era director de Migraciones, en ese rol le entregó el pasaporte a Monser Alcázar. Ustedes recordarán que Monser Alcázar se refugió en la Argentina. Y Bonadío era también asesor de Corach. Los dos son de la derecha peronista, o de la derecha del justicialismo. Hace ya tiempo que los dos están tratando de lavar sus culpas. ¿Por qué? Porque los dos están imputados por haber sido encubridores de la denominada pista siria en el atentado de la AMIA. Es más, Bonadío fue apartado de la causa en la que se investigaba el atentado de la AMIA, o mejor dicho, el encubrimiento, precisamente porque se demostró que estaba llevando adelante maniobras para encubrir. Por eso es muy curioso que ahora tenga a su cargo la causa del encubrimiento otra vez Bonadío, que fue apartado. Entonces ellos están tratando de lavar sus culpas con el Estado de Israel, porque claro, Moldes quedó muy mal con el Estado de Israel cuando le dio el pasaporte a Monser Alcázar, que era un traficante de armas que traficaba armas y explosivos, etcétera, con los enemigos de Israel. Y Bonadío quedó muy mal en su momento porque hizo ocultamiento de una de las pistas de la AMIA. Entonces ahora están haciendo una sobreactuación a través de Wolf y otros agentes del Mossad en la Argentina, que son los que están llevando adelante toda esta campaña de difamación. Pero además Moldes, si vos le examinás su actuación como fiscal, hubo años judiciales en los que estuvo en el exterior 150 días. Es un tipo que se la pasa viajando, tiene un lujosísimo departamento en la esquina de Callao y Alvear, viaja siempre en primera, es decir, es un tipo que realmente tiene privilegios excepcionales, que habrá que ver de dónde vienen esos privilegios Ahora seguimos, excepcionales. Leopoldo. Bien, se conoció hoy que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría sufrió durante el fin de semana un extraño robo a su auto. Y hoy la magistrada produjo duras declaraciones sobre lo que dijo tierra liberada para que se perpetre ese robo. Mi custodia era tierra liberada, ¿no? ¿Esto tiene causa de la efedrina, doctora? No, la causa de la efedrina, simplemente uno de los procesados, que es el señor Abud, Sí. me hizo 4 denuncias en el Consejo de la Magistratura y seguía persiguiéndome. Entonces me excusé. ¿No estaban los custodios? ¿Eso le llama la atención? Sí, me llama la atención que el custodio no estaba. ¿Por qué se apartó de la investigación? Baja el celular un poquito, nene. Porque me volvía loco. Y además cuando yo salí, que salí a las 2 horas, la seguridad estaba, pero ni se inmutó, se reía, más vale. ¿Qué dijo el custodio? Nada, decía que no me habían robado y se reía. No puedo acusar a nadie, pero no es un robo común.
Bueno, a ver, dejó además del robo la jueza, recordemos, es una de las juezas más antiguas que tiene la República Argentina, una de las que más experiencia tiene. Dijo, me extraña mucho realmente, la custodia no estaba. A las 4:30 de la tarde del domingo me dijo que estaba, pero mentía. Al tipo antes no lo había visto. Me extraña mucho realmente. Este robo es muy extraño. Fue ejecutado de manera muy y demasiado profesional. Pero además, sorprendió hoy cuando le preguntan a la jueza Servini de Cubría por qué se había apartado de la causa de la efedrina. ¿Se acuerdan? En su momento se lo trajo de Paraguay con bombos y platillos a Pérez Corradi. En ese momento la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo, todo parecía que venía para que Pérez Corradi lo involucre al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. En ese momento la ministra dijo, yo, si fuera Aníbal Fernández, estaría preocupado. Pérez Corradi no dijo nada, a punto tal que en muchas de las declaraciones horas que le tomaba Servini de Cubría, en un momento Servini de Cubría dijo, bueno, basta, cuando usted tenga algo serio para decir, me avisan y sigo. Pero se apartó. ¿Y qué dijo la jueza hoy? ¿Por qué se apartó?, le preguntó un periodista. Porque me volvieron loca. Ahora yo digo, una jueza, hay que ver, la presionaron, porque ya Servini de Cubría viene desde el año pasado denunciando presiones políticas, ¿se acuerdan? Lo comentamos en este programa. Pero también uno se pregunta, ¿se puede apartar una jueza, un juez? Porque se sabe que pueden tener muchas presiones y diga esto, me volvieron loca. ¿No habrá que investigar producto de qué, por qué, quiénes la volvieron loca a la jueza María Romilda Servini de Cubría? Bueno, y por último, para ya pasar al debate, sorprendió la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en diálogo con el colega Luis Novarecio, cuando el colega le quiso preguntar y le preguntó sobre el famoso decreto de blanqueo, la ley de blanqueo y de posterior decreto presidencial que habilitaba a los familiares del presidente y de los funcionarios a que blanquearan. De hecho, muchos blanquearon. Y fíjese lo que respondió la titular de la Oficina Anticorrupción. Vos decís, a vos te puede parecer bien, a mí me puede parecer mal. ¿A vos qué te pareció? No, te dije que no iba a haber un juicio de valor. Yo creo que hay muchas personas en la Argentina que por distintos motivos, lícitos o no lícitos, sacaron dinero de este país. El sinceramiento les ha dado la oportunidad de decir cuál es el dinero que tienen y de pagar lo que corresponda, ya sea impositivamente o someterse incluso a alguna investigación por evasión o por lavado de dinero. Como entiendo, ha habido algunos casos, el de Pata Medina, que hoy está preso, o incluso hay una investigación sobre otro sindicalista, y seguramente habrá otro. Bueno, no quiso, pero además me parece que falta la parte donde Laura Alonso dice... Ah, ¿lo podemos escuchar? Bueno, dale. Se produce el blanqueo de capitales que ya es moralmente ruidoso. Se extiende por decreto a los familiares y la familia presidencial blanquea. ¿No te provoca ningún tipo de reacción? A mí lo que me provoca es que estamos hablando en otro lenguaje en la Argentina. Por ejemplo, cuando vos hacías tu editorial y hablabas de lo que el ministro de Economía anunció y lo que vamos a anunciar mañana respecto de las alianzas público-privadas, que es un plan de infraestructura gigantesco de financiamiento mixto entre el Estado y los privados, invitando a los privados a invertir en la Argentina y a tomar riesgo y a competir con calidad y transparencia. Entonces creo que acá lo importante es que aquellas personas, familiares, amigos, vinculados con funcionarios públicos, hayan decidido ingresar a este sinceramiento fiscal y que lo hagan con transparencia y que paguen lo que tengan que pagar, porque la AFIP les va a cobrar los que les deba cobrar. Incluso el debate respecto de aquellos funcionarios del gobierno que tienen ahorros o inversiones en el exterior me parece que también es bueno. Bueno, que Duhovne me pida que yo pague impuestos por un plazo fijo y tenga plata afuera. Bueno, yo creo que hay que analizar
porque hay veces que uno puede traer más rápido o menos rápido la inversión. Quizás es una inversión inmobiliaria y no puede traer un edificio o un departamento o lo tendrá que vender. Sí me parece que ha sido importante el debate que hubo respecto de eso. Y él lo respondió a su manera, digamos, yo no digo que esté bien o que esté mal, pero toda la información es pública. Él fue cuestionado por esto, él tuvo una respuesta, te puede gustar más o menos, pero respondió respetuoso. Bueno, sorprendía en lo anterior cuando dice dinero lícito e ilícito. Pero por supuesto, claro, por eso la interna que estalla en el gabinete, cuando lo obligan a Alberto Abad a hacer el blanqueo de capitales. Alberto Abad había firmado en contra del último blanqueo de capitales. Realmente subleva escucharla a Laura Alonso. Subleva escucharla justificar un blanqueo de capitales y la participación metida por la ventana de la familia presidencial, de la cual recién habló esta semana porque le preguntaron en una conferencia de prensa. No fue transparente la participación de los familiares del presidente en el blanqueo de capitales. Tan poco transparente fue que cuando un periodista lo publicó, Horacio Berbisky, empezaron las persecuciones hacia el medio donde lo publicó. Y tan poco transparente fue que nadie confirmó. Solamente el presidente confirmó al pasar en la conferencia de prensa posterior a las elecciones que su hermano efectivamente había blanqueado capitales. Pero, ¿y los empresarios amigos de él que también lo hicieron? ¿Y el resto de los familiares? Realmente no parece una titular de oficina anticorrupción. Me interesaría escuchar la opinión de Arenaza al respecto. No, con respecto a esto, es claro, los amigos de alguien no tienen por qué no poder acceder a un beneficio, ¿no? Por empezar. Y había un problema técnico. Cualquier familiar de un funcionario podía presentarse ante la justicia y pedir el blanqueo, porque no, por ser... Vos podés tener un hermano que hace 10 años, 20 años que no tiene nada que ver. Entonces, un lazo familiar era un problema técnico lo que ocurría. Y después están las valoraciones de cada uno. Si es pero la bien, ley del Congreso, Juan Pablo, yo prefiero que sea transparente, claro, y que el presidente diga, no, mirá, ¿sabés qué? Mi hermano blanqueó. Yo prefiero que en un Estado de Derecho, en una democracia, todo sea lo más transparente posible. ¿Por qué no publica la tiene lista, que ser, tiene que, y porque la ley no permite eso. Bueno, por eso entonces el porque blanqueo vos sabés, no es transparente. vos sos economista, sí, claro. Vos sabés que la base de los blanqueos acá y en todo el mundo tiene que ver con eso, con la que sea que los datos no sean confidenciales. Pero Juan Pablo, yo entiendo que si el... Después están las valoraciones de cada uno. El secreto de los fugadores de capitales, el secreto del origen de esos capitales. Esas son las valoraciones que cada uno lo puede hacer. No, bueno, pero en una ley de blanqueo de capitales, porque vos podés hacerle una denuncia si querés. Le sacan los impuestos del recibo de sueldo y ahora vienen por más. Pero vos... Y a esta gente le amnistiaron todos los impuestos. Pero vos podés hacerle una denuncia a quien quieras que vos consideres... 120.000 millones de dólares a los que se llevan la guita afuera. Y la dejaron investigar, afuera. dice la ley, sí, ¿no? Vos podés investigar a cualquiera. Digo, ¿se puede investigar? La ley no dice... Pero la ley no dice que hay que investigar el origen. No, de hecho se extingue la investigación penal sobre el origen negro. No solo eso, el presidente Macri quiso poner una cláusula. Tenía limitaciones que fueron corregidas por decreto. Que fueron corregidas por decreto. Que tenía limitaciones, no. Lo único que fue corregido fue el tema del parentesco. Exacto. Ni más ni menos. De cualquier funcionario que podía, porque cualquier pariente se podía presentar a la justicia y decir que mi hermano o alguien pariente mío, que yo no tengo nada que ver, únicamente un lazo sanguíneo, yo no puedo blanquear por eso, era un problema técnico. Bien, pasamos al tema que nos está ocupando toda esta semana, las reformas que se vienen. Seguramente, Leopoldo, les va a tocar al Parlamento que asume a partir del 10 de diciembre. Hoy ha dicho el jefe de gabinete que hay una campaña del miedo, también esto para Pitrola. ¿Cómo lo ven ustedes esta reforma, el paquetazo que ha presentado el gobierno esta semana? A ver, un comentario sobre el debate anterior. Sí. En primer lugar, no puede ser que la ley se respete para una cosa y no se respete para otra. Así como la ley establecía determinadas normas, también establecía, y fue el debate más importante probablemente de esta ley, las limitaciones para los parientes de los funcionarios. Lo llamativo es que el presidente habilitó eso y uno de los que más blanqueó no solamente fue el hermano, sino el grupo familiar. Pero lo más llamativo es que ese grupo familiar que constituye la sociedad, que le debe al correo, trae plata negra de afuera sin declarar y le sigue sin pagar al correo.
Esto es algo bastante llamativo también. Me parece que esto es una burla y una estafa al pueblo argentino, porque pagarle al Correo, que es la obligación que tiene Macri y su grupo familiar, que blanquearon ese dinero, es lo que él trató de eludir hasta que una fiscal lo pescó con la mano en la masa cuando quería hacerle una condonación de deuda del 90 y pico % a la deuda del Correo. Y mientras tanto, blanquean plata cuyo origen no se conoce, que puede ser, como dice Laura Alonso, lícito o ilícito. Eso me parece un disparate. En cuanto a las reformas, bueno, me parece que también estamos frente a una repetición histórica. Estas son las mismas reformas que intentó llevar adelante, y en alguna medida lo logró, Martínez de Oz durante el gobierno militar, que después empezaron a reverse con el paso del tiempo, no todas, pero buena parte. Las que intentó y llevó adelante Cavallo durante el menemismo, las que esbozó e intentó llevar adelante de la Rúa, y ahora vuelven otra vez al tapete. Hoy vos pasabas declaraciones de dirigentes radicales sobre esta cuestión. He sabido que yo ya no estoy en la fila de la UCR. Pero te voy a leer una que es mucho más significativa que las que vos pasaste, porque está dada por el que es el presidente del Congreso del Radicalismo, que se denomina Convención Nacional, que se llama Jorge Sapia. Dice concretamente, es una declaración de hoy, es un retroceso de un siglo. La aparición de intenciones que colocan el derecho del trabajo antes de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, es decir, que estamos retrocediendo casi un siglo con las cosas que se están proponiendo. Que mis correligionarios tomen nota de la historia del radicalismo y voten como corresponde, y si no, que se vistan de amarillo. ¿Es así? ¿Retrocedemos al siglo pasado? En primer lugar, el lunes el presidente manifestó una serie de reformas, porque nosotros podemos estar de acuerdo o en contra de muchas cosas, pero lo que sí es vamos a estar a favor todos y vamos a estar de acuerdo es que como está la Argentina hasta ahora, la Argentina no ha podido lograr un crecimiento sostenido, no ha podido lograr sacar al 30% de la gente que está en la pobreza, que sube y baja pero siempre se mantiene igual. Por más que la economía ha crecido durante muchos años, la gente sigue estando en la pobreza. Entonces hay que plantear, el presidente lo que hizo es plantear una serie de reformas que ahora tendrá que debatir el Parlamento, el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación, que a pesar de que nosotros hemos ganado una elección hace muy pocos días, no vamos a tener mayoría, donde los gobernadores que tienen una influencia muy grande sobre los senadores, que tampoco tenemos mayoría, entonces lo que hace el presidente es plantear una serie de reformas que lo que está ocurriendo ahora, estamos debatiendo ese tipo de reformas. Juan Pablo, hay algo que no termino de entender. No termino de entender cómo la pauperización del trabajo permite combatir la pobreza. Es decir, cómo eliminar las mejores condiciones laborales de los trabajadores permite que los trabajadores tengan más plata. Dímelo en forma concreta. ¿Cuáles son las normas o el proyecto que vos creés que le va a sacar derecho a los trabajadores? Te lo puedo decir yo, te lo puede decir Berkovich, te lo puede decir él, te lo puede decir... Que una pyme pueda originar más trabajo, porque hoy la carga impositiva que tienen las empresas, que las grandes las pueden pagar porque son grandes, pero las pymes no pueden... Que la gente no tenga más horas extras, por ejemplo, es algo que... Eso no es así. ¿Cómo no es así? Pero Si además, se crea el banco de datos de horas extras. Vos fíjate estamos debatiendo sobre supuestos. Estamos debatiendo un proyecto. Entonces, son 145 artículos que ya lo hemos leído, no nos tomes por estúpidos. No. Quiero intervenir, Gustavo. Sí, adelante. Quiero intervenir y primero felicitar yo hice referencia a lo que dijo a Ale Berkovich y a Gustavo Silvestre en nombre de Rubén Joffrin, del CIPREVA, de todos los compañeros de Editorial Perfil perseguidos que hoy han sido absueltos en una persecución de 4 años de la justicia penal motorizada por la patronal de Perfil, y como vengo de una mesa nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, les traigo este saludo personal de los compañeros, porque hoy hemos conseguido esa pequeña victoria que nos prepara para la lucha. Nosotros no estamos estudiando la ley, ya tenemos posición fijada, estamos lanzando una campaña de asambleas, hoy reunidos los principales 40 dirigentes clasistas de la Mesa Nacional del Movimiento Sindical del Partido Obrero, para convocar a todo el movimiento obrero a ponerse en pie contra esta ofensiva. Es una ofensiva vertebrada de los 145 artículos de la reforma laboral, que son una ley a la brasileña, que va contra el contrato de trabajo hasta
el contrato individual, que desconoce la jornada laboral, que ataca los convenios colectivos en todos los aspectos referidos a la flexibilidad laboral, que permite, entre otras cosas, el fondo de cese de empleo al estilo de la UOCRA de la construcción, habilita para que desaparezca la indemnización y además rebaja la indemnización. Podríamos estar hasta el fin de la noche, pero quiero marcar esto, Gustavo. Está vertebrado la reforma jubilatoria, la reforma laboral, la impositiva y los tarifazos están vertebrados como una ofensiva conjunta contra el pueblo trabajador. Obvio. A ver, Leopoldo. Sí, es así como dice Pitrola, es un conjunto de decisiones que tiene un objetivo. ¿El objetivo cuál es? En primer lugar, darle la señal al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE de que van por estos ajustes. ¿Por qué? Porque ha sido tan desaforado el endeudamiento que ya en esos foros y en el mercado internacional de la finanza están poniendo en duda la capacidad de repago de la Argentina. Entonces, por ejemplo, le tienen que mostrar que el año 2018 le van a sacar 100.000 millones, 112.000 millones a los jubilados y que efectivamente eso va a darle a la Argentina mayor capacidad de repago de la deuda. El sistema previsional lo han hecho entrar en crisis con esto, definitivamente. Ellos quieren ir a un sistema como el de Chile. En Chile la tasa de sustitución, es decir, lo que se paga sobre el salario del activo es del 37%. En este momento en la Argentina es del 62%, debería ser un poco más, pero es del 62%. Estos 100.000 millones de pesos que le van a sacar a los jubilados implican un recorte en los salarios del orden del 13%, en los haberes, mejor dicho, de los jubilados del orden del 13%. Es lo mismo que se hizo durante la época de Cavallo, había inflación cero, pero durante 10 años estuvo congelado el haber de los jubilados en 150 pesos. Esta es la realidad, ellos quieren ir a ese escenario. A ver, Juan Pablo. Mira, la discusión del trabajo del mundo laboral no se está dando únicamente en la Argentina, se está dando en todo el mundo, por el impacto de las tecnologías, por una cantidad de cosas. Cuando vos recorres el país, vos hablar con las pequeñas y medianas empresas, uno de los grandes problemas que tienen es justamente todo el tema de la relación con los laburantes. Los tipos quieren contratar más gente y no pueden por las cargas altas. Entonces, esta reforma recién empieza. Se va a llevar al Parlamento, se va a debatir, no tenemos mayoría, lo vuelvo a aclararlo, no tenemos mayoría, se van a modificar una cantidad de cosas. Lo que sí está claro que en la Argentina había que empezar a cambiar una cantidad de cosas, porque así como estamos, el trabajo no se origina. Hay una cantidad de problemas en las pequeñas y medianas empresas. Entonces hay que dinamizar el trabajo, hay que hacer que un pequeño empresario pueda contratar más gente, hay que crear más trabajo y como están dadas las condiciones hoy en la Argentina, no se puede crear más trabajo. Y después se va a debatir una cantidad de situaciones. Se está debatiendo aumentar los días de licencia por paternidad. Hay una cantidad de cosas que... Hay una cantidad de sindicatos que todavía no lo tienen. En algunos lugares sí, en otros no. Acá las pymes no pueden contratar gente porque se destruyó el consumo y se destruyó la actividad económica. Este es el problema. Y efectivamente ustedes están mirando una reforma afuera, que es la de Brasil. Por eso acá se acercan con esto a la de Brasil. El debate sobre el mundo laboral se da en la mayoría de los países, no únicamente. Es que en Brasil llevaron la jornada laboral a 12 horas y acá la quieren llevar a 10. Esa es hasta ahora la única diferencia que hay. Gustavo, yo te pregunto una cosa. Durante años los sectores progresistas, la izquierda, todo lo que quieras, debatió sobre la famosa impuesto a la renta financiera, ¿no es así? Bueno, finalmente hubo un gobierno que va... Otro cuento chino, no es cuento chino. A los plazos fijos de la clase media. Sí, porque la otra ya está grabada y a los bonos con jurisdicción extranjera no se los Exactamente. Y además, pero ¿cuántos proyectos vos analizaste sobre el tema de la... No engañes a la gente. Escuchame una cosa. Yo no estoy engañando a la gente. 18%. Le sacan 100 millones de pesos. Con una inflación eso es mentira, eso es un cálculo que haces vos. Le van a cobrar impuestos a la ganancia por perder plata. Le sacan 100.000 millones de pesos a los jubilados y vos te pones esos son cálculos que no sé dónde los sacás. ¿Pero cómo? ¿Dónde lo sacás? Porque el otro día decía 100.000 dividido tantos jubilados, le sacan 1.000 por mes. Es una burrada. Entre 100 y 120.000. No, hay que ser serio. Y por el impuesto hay que ser serio. Le sacan a los sectores medios 1.700 millones. Pero hay que explicarle bien a la gente, porque si no, no sé si te enteraste que
cada vez se conocen cosas más graves. A ver. Al cambiar la fórmula de movilidad, resulta que como el mínimo no imponible, la que vos lo criticabas, votamos con ¿no? la La fórmula vos no de te gustaba. movilidad jubilatoria, Sí. ahora cae también la fórmula de movilidad del mínimo no imponible. Claro. Otro cañazo al asalariado que paga las impuestos a las aguachas. A ver, ganancias. exactamente. Además, Juan Pablo. quitan la exención de horas extra y de viáticos que se había colocado. Se va a pagar más impuesto al salario que antes. Y las ¿Cómo y va? las Con el grandes caramelo empresas, de menos 10 impuesto días a la de ganancia. paternidad. A ver, Y las grandes empresas menos impuesto a la ganancia. Pero mucho menos, porque van del 35 A ver, al 25. Mira, dejemos un minuto, señor. Pitrola criticaba la anterior, critica la de ahora, no sé cuál, que no sé a qué lugar quiere llegar, porque tampoco te A gustaba defender los trabajadores tampoco de te una gustaba vez. la otra fórmula. Claro. Entonces, en un país donde el INDEC era una truchada, si no tenías esa fórmula, pobres jubilados. Pobres jubilados hubiera sido por la fórmula oficial del INDEC, que era una truchada. En un país normal, con la economía transparente, con el INDEC que funcione, los salarios y las jubilaciones tienen que ver con el tema de la inflación real. Y eso no indica, eso no impide que un día se puedan aumentar las jubilaciones por una cantidad de motivos. Estamos hablando de ¿Cómo que no el impide? aumento de las jubilaciones a partir de un dato real, que es el tema de la Amenaza. inflación. Te deja que Que le antes haga una estaba pregunta. destruido Te el quiero INDEC. hacer una pregunta. Pero déjame un segundo. Lo que ustedes quieren hacer es sacar a los jubilados del crecimiento. No, eso no es Y los así. quieren mandar para atrás Eso otra no vez. es así. ¿Por qué? Porque efectivamente la fórmula de movilidad le garantizaba a los Y jubilados. hubo 2 años que le bajó el garantizaba a los sueldo. jubilados Entonces no era una fórmula recuperar perfecta. en el año 2018 parte de lo que le sacaron en el 2016 con el famoso la famosa devaluación que provocó el desastre que provocó y Pero llevó Argentina la hace inflación al años viene 41. devaluando, porque sí, A hay ver, que hacer memoria Entonces, histórica a de ver, todo. Ustedes le quieren Porque meter si no la mano, parece... ustedes le van a meter la mano a los jubilados en 100.000 millones de pesos. Te hago una y pregunta. además le están Eso no es regalando las así, eso acciones no es- del yo no Fondo sé. de Garantía de Estás con eso, Sustentabilidad. con los 100.000, no sé dónde 100.000 lo sacás. millones de pesos. Y le quieren además manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se lo están Eso no es vendiendo a los así, amigos eso de es mentira, Macri. eso no es así. Es parte del robo estructural que está llevando adelante el gobierno de Macri. Durante- Que están enriqueciendo no solo su propia familia, sino su grupo de empresarios. Y esta es la realidad. Y esto lo hacen para darle la señal al fondo de que tienen capacidad de Además, repago Santiago, porque han una endeudado a la pregunta Argentina hasta el sencilla en el juanete. mismo sentido, ¿no? A pesar de que yo creo que el kirchnerismo también metió la mano en el fondo de Con la garantía. mano, Pero el codo. te hago la siguiente pregunta. ¿Sabés qué porcentaje está establecido en el presupuesto 2018 que presentó el PRO para aumento a los jubilados? ¿Sabés cuánto está establecido? No. 22%. 22%. 22%. Tiene que ver con la inflación. El presupuesto que ustedes presentaron. Tiene que ver con la inflación. Ahora, No, tiene que ver con la después fórmula de la de la elección, economía, después de la elección, con el criterio Menem, si decía lo que iba a hacer, no me votan. Ahora, después de la escúchame, elección, vienen con la indexación que es la mitad del 22%. En una economía de ahí normal, surge el robo. En una economía donde la gente cree en el ¿Pero por qué cambian el presupuesto? Pero no, lo que yo te digo Contestame sobre por la qué cambian reforma el que se está presupuesto. planteando. Le quieren robar En una siempre. No economía- hagas como Mirá, Carrió que no contesta. lo que está claro, Contestame por qué cambian el está claro que presupuesto. la Argentina, los jubilados tienen problemas hace muchos años. Y acá hubo Y un ustedes se los gobierno, van a grabar. hubo Claro. un gobierno que hizo una reparación histórica y le aumentó las jubilaciones a una cantidad importante de jubilados y le está pagando los juicios a una cantidad importante de jubilados que 750.000 durante sobre muchos 6 años no millones. hicieron nada. 750.000 Entonces sobre no 6 es tan millones. así. Y además esa ley de reparación histórica fue el cuento que Sí, montaron bueno, dale, ahora vení con para otro cuento, porque contrabandear vos sacás ese cifras, blanqueo. vos sacás cifras ¿Cómo que nadie sí? sabe, Y lo que pasa es nadie que las ahora puede te están contrastar. pasando por Peña no te pasa por el celular que tenés ahí la cifra. Estás Entonces, con los estás ausente 100.000 de hace una cifra. semana y nadie sabe dónde Usaron sale. Hace una el cosa, cuando venían los 10% programas del de televisión, impuesto que venían vino con del papel. blanqueo Para- a los Paremos, jubilados, paremos, amenaza. clarifiquemos. ¿De dónde sale esa cifra, Leopoldo? Que ¿Cuál quieren de saber? ellas? La de los 100.000 De que dice que va a pasar haber del recorte. 22% previsto. Pero por supuesto. Porque divide 100.000 sobre la No, cantidad. yo no divido, no. Yo, A ver, lo que, dale. yo lo que digo es, el proyecto del gobierno en materia de modificación de la fórmula de movilidad pasando a la inflación significa, contra lo que acaba de decir Pitrola, que está previsto en el presupuesto, que se hace sobre la base de la fórmula de movilización, significa una quita de 100.000 millones de pesos. Es más, eso es tu número. Pero ¿cómo mi número? Es un número de cualquiera. Lo tenemos en el informe que vamos a presentar Claro, después. pues, es el número de todo el mundo, como mi número. No solo es el número del FMI. Pero estás también. planteando una cosa, pero a ver, en muchachos primer lugar, saben estás calcular. planteando
cosas que todavía no ocurrieron, porque la ley todavía no se debatió en el Congreso. Bueno, se va a debatir. A ver, se va a debatir en el Congreso. Una pregunta y sacás número de la galera como si vos fuera... fijás el compromiso. ¿Ustedes van a llevar al Congreso el debate sobre la fórmula de actualización? Eso lo plantearán los cuerpos ¿Ustedes van a llevar al Congreso el debate sobre la fórmula de actualización o lo van a hacer por decreto? Pero a ver, escuchame. Te pregunto, vos sos diputado del oficialismo, deberías saberlo. ¿Ustedes van a llevar al debate la actualización? Pero el presidente fue claro que dijo que se iba a debatir todo. No, el presidente no fue claro en ese punto. El lunes se van a establecer mesas de trabajo. Es mentira. Se van a trabajar con los gobernadores. Y además, escúchame, yo te pregunto, vos fuiste diputado muchos años. Un gobierno que no tiene mayoría, porque lo de ustedes era una escribanía. ¿Me escuchás? El presidente, si querés, lo pasamos acá. No, yo te quiero preguntar algo. ¿Vos creés que es posible que un gobierno... ¿Vos creés que es posible que un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias pueda hacer lo que quiere? Sí, porque tiene gobernadores que lo aprietan con la caja. Quiso meter dos tipos de la Corte por decreto. Anuló la ley de... Nosotros no tenemos mayorías parlamentarias como tenían durante 12 años que hacían lo que querían. Pero yo te pregunto, ¿van a mandar por ley la fórmula de actualización? Esa es la pregunta, Juan Pablo. Lo que el presidente deslizó es que iba a ser por decreto. Juan Pablo, lo que el presidente deslizó es que iba a ser por decreto. Cuando habló en el CFK, dijo que en el mientras tanto había que resolver las cosas de otra manera y no todo con leyes. Él deslizó eso, por eso te lo está preguntando. No, yo no lo sé. Sí. No lo puedo responder porque no lo sé. Bueno, entonces no va a debatirse en el Parlamento. No, se va a debatir todo. Por eso todo. La ley de reparación eso concreto no lo sé. El artículo que dice que hay emergencia de litigiosidad. ¿Para qué? Para justificar con la emergencia sacarle 100.000 millones de pesos por decreto a los jubilados. Vos no me podés asegurar eso. No lo sé yo. No, claro, vos no lo sabés. No lo sabés porque van por decreto. Lo que van a mandar son otros aspectos de la ley previsional. Lo dijo Macri en el discurso, dijo. Bueno, y vienen a lo que llaman la armonización, que es liquidar todos los regímenes especiales que todavía quedan. 82% para la docencia universitaria, los docentes que en muchas provincias tienen todavía regímenes especiales. Es un plan de guerra contra los trabajadores, en todo plano. No pueden disfrazar algo así. Pero vos lo planteás en términos bélicos. Se abrió el debate de una cantidad de cosas. Es un término, bueno, está bien lo que hacen ustedes, está bien. Es un plan de guerra. Hubo elecciones contra hace 15 días, la gente eligió también. Lógico, porque por ejemplo... Le hubieran explicado a la gente lo que hacía. En la segunda estafa que hacen, la primera fue en el 2015 ahora. Bueno, ¿Por qué no pusieron en debate en la campaña electoral esto? Pero esto se debatió... ¿Por qué lo reservaron para después de la elección? El presidente fue muy claro de todas las reformas que había que hacer en el país, lo dice siempre. Que había que hacer, hay que reformar el mundo laboral, hay que reformar una cantidad de cosas. El presidente recién lo dio siempre dice que la Argentina, como está, no puede originar trabajo y no puede originar una cantidad de cosas. Mirá, que no puede ser que la Argentina crezca 3 años y no crezca más. Que hay que dar el debate para que la Argentina crezca en los próximos 30 años. El presidente fue muy claro en eso. Fue muy claro. De hecho, aumentó la nafta un día antes de la elección. ¿De dónde sacaste que un país crece porque perjudica a los trabajadores, precarizándolos, agravando la tercerización, otra cosa de ninguna manera, eso no va a ocurrir. Y cayendo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Eso es lo que vos estás diciendo, que la reforma laboral, jubilatoria y el Eso lo estás diciendo vos. Yo lo que digo es que la Argentina durante muchos años no crece lo que tiene que crecer y sube y baja. Que hay que crear las bases, hay que crear las bases para que... comunal que ustedes están no es un problema. Mira, hubo crisis de deuda, hubo crisis de inflación, hubo crisis de pago de deuda, hubo crisis de todo lo que quieras. Y lo que está claro es que la Argentina durante muchos años sube y baja, sube y baja. Nosotros creemos, no es la verdad absoluta, nosotros creemos que con estas reformas son positivas para el país y después va a debatir el Congreso. Vienen practicando una bicicleta que ha llevado la inversión a la especulación. Es tu mirada de la realidad, es tu mirada. Gracias Leopoldo, gracias Pitrola, gracias Juan Pablo, como siempre al debate. Vamos a la pausa, enseguida tenemos un informe de Alejandro Berkovich sobre la reforma laboral y vamos a hablar también sobre el tema docente o sobre regímenes de privilegio, que también se habló, con Sonia Aleso, titular de CETERA. Enseguida tras la pausa.